estamos conectados en línea, pero también están participando varias personas de manera presencial en el foro en línea del día de hoy, promocionando no solo la sino también pues la interrogante que nos va a presentar la profesora Tamara, sociología. La profesora Tamara es socióloga de en literatura latinoamericana y doctora en letras de la Universidad Científica. Es profesora asociada y profesora además de metodología de investigación 5, sociología del arte, sociología 7 y sociología del conocimiento. Cuenta con amplia experiencia en asesoría de tesis en la Universidad en otras universidades del país. Es investigadora social con larga trayectoria como analista, dentro del departamento de directora en las áreas de desarrollo social, salud, además es consultora de investigación social para el desarrollo de los humanos, de alta competencia para organizaciones públicas y privadas, entre otros, como IESA, ha desempeñado cargos ejecutivos de consultoría o asesoría en el sector de suelo, CONAC, Teatro de Esa Cadena, Casa de la Artista y directivas de organizaciones de danza del país. Es crítico además de danza, diarios y revistas y ha escrito varios artículos y ensayos en revistas universitarias y de circulación nacional, como sí, Debate IESA, Núcleo, Logos. Le doy la bienvenida, profesora, y bueno, muchísimas gracias por permitirnos contar con sus ideas, perspectivas y aproximaciones y preguntas, interrogantes y cuestiones. Muchísimas gracias, Astrid. Gracias por la presentación y por la organización del foro. Bien, gracias a los presentes que están conectados en línea y a la distinguida audiencia que nos acompaña acá. Y estaban presentes el compañero Antonio y el compañero Alberto, que ahorita Chayome. Y es bien particular porque me voy a permitir este pequeño comentario para... Yo siempre he creído que los profesores participamos poco en actividades conducidas por los profesores. Y es algo que debería ser más frecuente, y más común y más frecuente. Es más, debería ser no solo común y frecuente, sino debería ser compartido. Por ejemplo, un debate sobre Giddens entre Antonio y yo, o un debate con Javier Soares sobre el ser venezolano, área en la que he trabajado tantos años y en la que he hecho mi tesis de doctorado. Entonces sé que es un área que le apasiona a Javier y le apasiona a mí, el ser venezolano. Entonces, son cosas que uno echa de menos y que pueden ser muy fructíferas y que de momento pueden ser extraordinarias actividades para que los alumnos oigan y vivan lo que de momento los profesores pensamos sobre un determinado autor o sobre un área de trabajo común. Yo creo que sería muy útil. Y bueno, no se puede dar muchas ideas a Astrid, quien por su diligencia y elegancia la puede convertir en un foro más rápido que inmediatamente. Pero gracias a Astrid por tu trabajo. Bien, quisiera precisamente referirme al comenzar, porque cuando organizamos la actividad, ella me comunica brevemente, profesora, el nombre va a ser Sociología del Arte, ¿verdad? Y yo le contesto, no. Sociología del Arte, pero entre interrogación. Me le ponen un interrogativo bien grande al principio y al final. Sociología del Arte. Y eso es precisamente lo que nos convoca. Eso está como en el centro del debate cuando se hace sociología del arte. Eso es primero y principal, porque yo creo que constituye incluso
puso el rasgo central de los lineamientos que orientan el estudio de la sociología del arte. El nombre entonces tiene que ver con ese interrogante. Es una relación polémica. O sea, de entrada, es una relación muy polémica, la que hay o puede haber entre la sociología y el arte. Y es tan polémica, porque es polémica por el objeto que es el arte. Ya veremos cuán polémico es el objeto. Es polémica por el objeto y es polémica por la sociología, que se define como una ciencia positiva y que nos demanda el ataque científico de una determinada teoría y de los fenómenos. Silberman decía, el gran sociólogo alemán, ese del análisis de contenido y de todas las técnicas, que también ha sido un gran trabajador de la sociología del arte. Silberman señalaba que una sociología del arte, si quiere ser sociología del arte, tiene que ser empírica. Entonces ya ahí de entrada tenemos como esa primera dificultad, ¿no? Esa primera chocancia, una sociología del arte empírica con el arte, que es lo que vamos a tocar ahí. Porque a mí me interesa hacer sociología del arte. Ya veremos cuál es mi postura. Ya del arte como fenómeno, igual que la hay de la política, igual que la hay de la religión. ¿Okay? Entonces, el paneo, podemos comenzar por un paneo de los antecedentes de la sociología del arte. Y se habla de esos antecedentes con los trabajos de Madame Stell en 1800, Marx y Engels en 1845, Ernest Rose en 1893, Hipólito Taine en 1886. Y uno dice, oye, fíjate, con esos antecedentes a estas alturas ya existe sociología del arte, porque incluso tiene antecedentes refutados mucho antes que otras áreas de la sociología. Y a eso le agregamos inmediatamente que comienza a reconocerse el episteme sociológico, a ver con fundamentos sociales y racionales de la música, la voz, el arte en la vida social, con Brandstedt, con aristocracia y clases medias en Alemania, Schulkin con sociología del gusto literario, o Sorokin con fluctuaciones de las formas del arte en 1937. Salta a la vista con esto que un solo rasgo en común. Fíjense los nombres. Yo quiero que hagan una revisión. Primero dijimos nombre, fechas como antecesores, pero luego cuando nos metemos en el campo sociológico, los nombres principales deben fundamentos sociales y racionales de la música. La lógica, el arte y la vida social. Con Brandstedt, aristocracia y clases medias en Alemania. Schulkin, sociología del gusto literario. Sorokin, fluctuaciones de las formas del arte. Ahí salta a la vista un solo rasgo en común en todos sus trabajos. No está completamente delimitado cuál es el objeto de la sociología. De entrada, de lleno. ¿Okay? Y eso nos sitúa en la perspectiva de una disciplina que incluso en los años 60, ya a fines de los años 60 del siglo XX, cuando se le comienza a reconocer un campo de estudio autónomo, uno de los más grandes reconocidos sociólogos del arte, Jean Vignon, señala en 1967 en su libro Sociología del Arte que la sociología política tiene un objeto y existe. La sociología de la religión tiene un objeto y existe. Pero que la sociología del arte patina o se atasca en falsos problemas. Entonces verán que las interrogantes ahí son cruciales, las interrogantes ahí son indispensables. Las interrogantes tras este paneo nos sitúan en el terreno de lo que es,
la sociología del arte, que es en primer lugar una primera gran interrogante. Una interrogante de los interrogantes. Y entonces, situados en este punto, ¿ah? Tras ese rápido paneo, nos tenemos que adentrar en cuál es el problema, dónde está suscitado el problema, dónde se origina el problema. Porque de entrada, con el planteamiento inicial, ya estamos ante un problema. ¿Okay? Pero nos metemos ya en el terreno de la sociología del arte propiamente a partir de los 70 y encontramos que incluso los nombres de los trabajos de los grandes, como Frank Capel y toda esta gente que trabaja bajo el pretendido campo de la sociología del arte, son mucho más una estética social. En los 50 ya había habido los trabajos que algunos consideran como los primeros grandes trabajos de sociología del arte, que no lo son, como la historia social de la literatura y el arte de Hauser. Y nos encontramos entonces con que eso está abierto. Eso está abierto. Bueno, ¿qué es lo que me importa de todo esto? Como el tercer gran punto. Primero, la problemática de relación por el objeto de estudio y por el carácter de la disciplina. Segundo, que no está claro qué es lo que es entonces sociología del arte. Basta el más simple de los paneles, como el que trae. Y todo esto, ¿qué es lo que me importa a mí? Que es difícil, es polémico, es interesante, es fascinante, pero muy problemático hacer sociología del arte. Y yo no quiero quitarle ese carácter. Yo quiero traerle ese carácter. Y le doy ese carácter. ¿Ok? Entonces, intentando, ¿por qué? Porque intentamos poner en relación, fíjense ustedes, una disciplina pretendidamente científica, situada en el terreno de la ciencia, en el comporte de la ciencia, ¿ok? Con un objeto que para la gente toda, incluido muchos científicos, y por supuesto que todos los artistas, no es susceptible de análisis científico. Entonces, una ciencia, una disciplina científica que tiene que enfrentar un objeto de estudio que para la mayoría de la gente, y por supuesto para todos sus tutores, no es científico. Es distinto a lo científico. Es por definición científico a lo susceptible de hacer ciencia con él, que es el arte. Aquí tenemos que meternos de frente con la entonces contemporánea sociología del arte. La contemporánea sociología del arte no sale de este asunto. Sigue anclada en este mismo problema. ¿Cómo conciliar la naturaleza tan particular del objeto con el carácter tan científico de la disciplina? Pero por lo menos cuando hablamos de sociología de la música, el primero fue Maxwell. Él plantea que el ritmo, o sea, se puede hallar, o sea, no sé si decirle ciencia, pero se puede hallar la sociología a través del ritmo y las otras cosas que él dice, pero no recuerdo todos los elementos de la composición. Exacto, para crear, o sea, porque, o sea, llevando un poco a lo que sería el día a día, nosotros mismos nos ritmo. O sea, en la misma sintonía. Y cuando alguien se sale de esa sintonía, por eso yo creo que debe estar más cerca en este panel, aunque no la terminó. ¿Ok? Ahí vamos al final de la charla. ¿Ok? Porque yo creo, sin hacer desglose, pero yo creo que ahí tenemos que ir con luego lo que es la representación. ¿Okay? Entonces, bueno, hacer sociología del arte como no me interesa como sociología del público, sociología de los museos, sociología de la percepción. La sociología de la percepción es muy interesante, pero la sociología de la percepción. Y la percepción es un problema psicológico. ¿Okay? Entonces, a mí me interesa muchísimo
que sea sociología del arte frente al fenómeno que hemos caracterizado como tan problemático en su vida. Y aquí, la sociología del arte tiene que comenzar por problematizar la caracterización que se ha hecho y perdurado del objeto de estudio de la sociología. Hay que problematizar la relación redondamente, asumirla como una relación problemática y asumir como problemático el carácter del objeto. Aquí he traído una cita del gran Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu se mete de frente con el problema, pero muy de frente. Y en su monumental trabajo, sin duda, su gran obra, su obra enorme, obra dentro de todas las muchas grandes obras que hizo, Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario. Él comienza por señalar en el preámbulo del libro una cita muy problemática sobre lo que es el arte para la gente y lo que tiene que ser el arte para el sociólogo. Y él dice que lo primero que tenemos que plantearnos los sociólogos es huir, pero huir de lo que todo el mundo cree sobre el arte. Enfrentar al arte desacralizar. Entonces él señala una cita, toma una cita con un dejo burlón. Él en ese preámbulo toma una cita de Salenard, una escritora francesa, muy gastada, pero que él usa la cita de Salenard, que es una artista, para burlarse. O sea, está diciendo nos tenemos que bajar de esta idea del arte. Cito a Salenard con palabras de Bourdieu. Dejaremos que las ciencias sociales reduzcan la experiencia literaria o artística, la más elevada que el hombre puede conocer junto con la del amor, a meros sondeos referidos a nuestros socios. Cuando se trata del sentido de nuestra vida, oíganlo así. Deténganse en la cita. Entonces dice muy bien, tétrico todo. Ahí arremete muy bien enfurecido. Ahí asume incluso públicamente la burla. Bueno, pues ahí asume la burla. Ahí la asume. Y dice, tétrico todo. El arte y la vida contra el cual no, y entonces nos alerta. Están poniendo en igualdad de condiciones, como lo más sublime que tenemos, el arte y el sentido de la vida equiparados. Y salva y dice, tétrico todo. O sea, como diciendo, hasta ahí llegamos. Ya está la naturaleza angélica del arte, que la equiparan al sentido de la vida. Fíjense de qué manera arremete contra Salenard, porque cuando Pierre Bourdieu arremete. ¿Okay? No, ahí no hay marca por ningún lado. Además, se podía dar luz. Entonces, él dice, hay que atacar frontalmente esa sublimidad del arte si nosotros queremos ser sociología. Ahí está. Hay que quitarle la frase literal de Bourdieu, de despojar al arte de ese estatuto de excepción que se confiere desde adentro y desde afuera, desde el arte mismo, porque es el que señala a los artistas que se niegan a ser estudiados científicamente y el que señala los que estudian al arte. Entonces, la sociología puede o no puede estudiar al arte como estudia la política, como estudia la religión, como estudia la economía. Cerramos ese primer planteamiento de pregunta. Y entonces, la sociología del arte es una ciencia sin objeto. O es, tengo que reconstruir el objeto para poderlo acometer. Fíjense ustedes que es un reto intelectual permanente. Y yo creo, por eso lo decía al principio, y por eso comenzaba por ahí, por esa problematización, porque quitarle ese reto le quita parte de su fascinante interés.
Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese objeto que tiene que ser visto en su doble situación, histórica y transhistórica? Porque aquí comenzamos a entrar, entonces, seguimos bajando, vamos bajando, pero resulta que ese objeto, ciertamente, ese objeto realmente es histórico, porque el que lo hace es un hombre de un tiempo y un lugar determinado. El que lo ve o lo disfruta o lo compra o lo lee o lo critica o lo exhibe es un hombre de un lugar y un tiempo determinado. Y esa obra es una obra del teatro isabelino o es una obra del romanticismo alemán. O sea, es un hombre concreto de un momento concreto. ¿Okay? Entonces, es histórico, pero es transhistórico. Porque yo me complazco viendo una Madonna de Rafael hoy en el teléfono o en un museo, pero sigue ahí. Y me habla desde ahí. Va, me habla desde sus fugas. Hoy igualito que cuando la hizo. Entonces, es histórico y es transhistórico. Y como ven, yo voy complica. Entonces, eso hace que estemos en el punto 7. No se puede separar lo histórico y lo transhistórico, porque el arte se revela a través de la obra de arte. A mí me interesa particularmente eso. A mí personalmente, además, como una persona interesada en esta arte. El arte se revela solo a través de la obra de arte. Yo no tengo capacidad de enfrentarme a lo que quiere decir un autor mientras yo no me toco con su obra. Aún cuando él me esté hablando, aún cuando él quiera hablar, aún cuando él me quiera explicar su obra, que además es totalmente explicado, ¿no? Entonces, y la obra de arte concreta, visible en el tiempo y en el espacio. Eso me lleva al siguiente punto de problematización relacionado directamente con eso. Que lo que hoy es arte, hoy, para ustedes y ahorita, para los hombres del mundo entero, no lo fue a principios del siglo XX, ni lo fue en el siglo XIX, ni hablar en la Florencia del Renacimiento italiano. Lo que hoy es arte, muy distinto para las distintas épocas. Y eso me enfrenta con el problema directamente ya desde el seno del arte, ya no desde afuera, sino desde adentro, con lo que es el arte y cómo el arte, ya veremos el problema con eso, va a tener hoy en día una connotación y esa connotación tiene muy poco tiempo comparada con la que tuvo durante miles de años, literalmente. De aquí vamos. El arte hasta el impresionismo, a fines del siglo XIX, hasta el impresionismo es, en palabras de Dante, el gran filósofo y crítico norteamericano del arte, en palabras de Dante, hasta el impresionismo es puro goce inmediato. Pero a partir del impresionismo, el arte requiere explicación. Los primeros que explicaron qué era lo que habían hecho, por lo que pintaron y que motivó aquel escándalo que motivó, fueron los impresionistas. Los impresionistas explican por primera vez que ellos no pintan lo que se ve, que ellos pintan la impresión que les produce lo que se ve. De ahí el nombre, de ahí el nombre, de ahí el acuñado nombrete de impresionista. ¿Qué es lo que pintan los impresionistas fabulosos a fines del siglo XIX?
pintan la impresión que producen nosotros la obra de arte. Pintan la impresión de la luz, de la hoja, de la figura, del color. En ese momento, por primera vez, como dice Dante, el arte requiere explicación. Tal como él plantea en su obra muy recomendable, El fin del arte. El arte después de la muerte del arte, que ya veremos que ocurre alrededor de los años 60 del siglo XX. Entonces, la verdad del arte, nos vamos bien para atrás para que vean por qué dura tanto. La verdad del arte ha sido pensada como un paradigma, el de la mimesis. Representación de lo que se ve. Desde el 324 a.C., cuando se lo formuló por primera vez como paradigma, hasta fines del siglo XIX, cuando los impresionistas por primera vez dicen, no es así. Todo lo que vemos tiene alguna forma de lo que nosotros vemos, pero también lo que no vemos y que reelaboramos. Y a partir de ese momento, y aquí tenemos que meternos con algo supremamente importante, que lo traje acá. Hasta ese momento, hasta los impresionistas, fíjense ustedes, 2000 años, el paradigma, ese paradigma que todavía no hemos nominado, ese paradigma de las artes domina, se consolida y domina, y es la única forma de ver y hacer arte durante 2000 años. Y ese paradigma no es otra que el figurativo. El paradigma figurativo, ustedes que continuamente nos paseamos y decimos arte figurativo, arte abstracto. El figurativo es enunciado, su paradigma es enunciado por primera vez como tal en la poética de Aristóteles y la poética de Platón. Platón también lo dice. Pero quien lo trabaja de forma admirable para nosotros es Aristóteles. Aristóteles en la poética, y aquí por eso ustedes me ven que traje papelitos llenos de citas. Aristóteles en la poética nos dice que, hablándole de la tragedia a Alejandro Magno, como ustedes saben, la poética de Aristóteles no es otra cosa que los apuntes de clase que Aristóteles le da a su discípulo Alejandro para que entiendan el valor de la tragedia, la gran tragedia, la tragedia. Y entonces, él está explicando cómo se reconoce el valor de la tragedia. El valor de la tragedia se reconoce, entre otras cosas, ya veremos, porque tiene figura de animal, tiene patas y cabeza. Entre paréntesis, somos muy aristotélicos los venezolanos. Cuando decimos una cosa no está muy buena porque no tiene patas ni cabeza. Sí, platónicos puros y aristotélicos puros. Cuando uno de momento rechaza y dice no se entendía nada, eso no tenía ni patas ni cabeza. Paradigma de la mimesis aristotélica, tal como está en la poética, cuando explica la tragedia se reconoce porque se distinguen en ella tres grandes patas. A la manera de animal, en la redacción, en la poética es maravilloso, es fantástico. Cuando él está explicando la mimesis, tenemos la consecuencia. Una gran obra se reconoce porque se distinguen en ella sus partes, partes que se integran a la manera de animal. Oigan ustedes, con figura completa, con figura que se reconoce, con figura en la cual la cabeza, el tronco y las extremidades tienen a la vez una carnadura, que para él es la trama o argumento, porque él les está explicando la poética, le está explicando la tragedia. Y entonces eso te tiene que ser con figura, va a tener una impronta macabra, porque yo nunca he visto una impronta que se mantenga más alta. La impronta de la figuración. El arte entonces
figurativo o no es arte. Y de ahí el escándalo con los primeros que rompen, que se meten con el paradigma figurativo. Cuando comienzan a hacer que la luz se vea como color y no como una rayita amarilla que circula alrededor de la... Y entonces, miren, es tan importante este juego de cómo el arte se va a convertir en figura. Desde Aristóteles hasta los impresionistas, que son los primeros que se enfrentan con el juego. Que eso va a mantener tal cual. El arte es figurativo. En el caso entonces del teatro es narrativo. En el caso de la música, o sea, eso va a tener su lectura en todas las versiones. ¿Okay? Eso es una impronta. ¿Okay? Particularmente en las artes visuales, donde tienen que distinguirse, ¿no? Entonces, aquí, eso, sin embargo, nos dejaría con el arte como copia. Si nosotros consideramos eso así, que el arte tiene que imitar la figura de animal, nos dejaría así como un poco en, como, ¿no? con la idea de que entonces el arte es copia. No, el arte no es copia. Pero nosotros, Aristóteles nos dice, y aquí nos tenemos que referir muy brevísimamente, el capítulo, lo artístico, lo imprevisible, según las leyes naturales del material, y lo inalcanzable, según las reglas mismas de la técnica, no se presta a tratamiento racional alguno. La poética racional trata de la técnica poética, más que del arte poético. Aquí Aristóteles va a meter la idea de lo que debe ser con la técnica que se requiere para mostrar lo que se debe ser. Y ahí va a empezar a jugar un papel fundamental en la definición de lo que es arte y lo que no es arte, cuando ya tenemos muy claro que es figurativo, la técnica, la técnica. Y entonces, es obvio pues que la ciudad griega, entre los dos términos, en la poética, entre los griegos domina el carácter técnico. La poética se va a centrar en la gramática y aquí tenemos que meterlo muy brevemente porque esto va a tener consecuencias para nuestro arte en la actualidad. Con que la operación propia de la poética en cuanto a técnica, tenemos que recordar muy brevemente lo que eran para Aristóteles la escalera de los niveles. Nosotros diríamos hoy en día así como los niveles de realidad o las dimensiones de la vida. Pero que no. Lo natural, lo artificial y lo artístico. Estos son los seres tipos. Los que han estudiado filosofía saben esto mucho mejor. Que hay seres tipos que son los seres que son tipos primarios de realidad. De acuerdo con los tipos primarios de realidad, tenemos lo natural, lo artificial y lo artístico. Lo natural es lo que es en sí mismo. El principio del movimiento son las famosas 4 causas aristotélicas que estudia uno por ahí. Lo artificial, un ser que muestra alguna de las 4 causas. La eficiente, la final, la material y la formal. Y lo artístico, esta es la que me importa. Porque si no el arte se quedaría con la figuración en lo puramente imitativo. Y poco. ¿Ah? Porque ha dicho que tiene que ser a la manera de animal. Tiene que parecer un organismo. Tiene que tener figura reconocible de ser valeroso. Como él dice. Vivo y valeroso. Artístico. Pura presencia. Que tenemos lo natural, tenemos lo artificial, tenemos lo artístico. Lo artístico. Pura presencia. Y oigan esto. Pura presencia apariencial, subsistente, en que las cosas parecen ser y no son, ni obran según lo que son. Y eso es el arte. El arte no puede ser nunca verdadero. El arte tiene que ser verosímil. Porque en el arte, para que sea la arte, aquí estamos haciendo el punto 11, pero
movimientos, tiene que parecer pero no ser. ¿Qué pasa con la descripción fabulosa de una ciudad en la cual los datos duros caracterizan de modo admirable a la ciudad y describen, etcétera, 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 todo con detalles, para atrás y para adelante? Un estupendo libro de sociología urbana. Pero no es una obra artística o sobre la pobreza o sobre la vida, etc. Entonces, la sociología del arte, aquí volvemos al rollo, fíjense cuánto hemos problematizado esto, entrando en problematización, que para mí son fundamentales en sociología del arte. O sea, la sociología del arte, entonces, tiene que redondamente plantearse que el arte va a ser figurativo 2000 años y que abruptamente, no abruptamente, eso venía gestándose. A fines del siglo XIX comienza la crisis de la figuración y comienza con algo muy distinto. Lo que yo creo ver, su impresión, lo que se ve a través de la impresión de lo que se ve. Dice Dante, y aquí comienza el punto que me importa ahora. Lo importante es que esa quiebra producida por los impresionistas introdujo la reflexión filosófica como parte fundamental en el seno del arte. Hasta ese momento, la tragedia está aquí y aquí está mi filosofía sobre la tragedia. Este cuadro está aquí y aquí está mi reflexión crítica. Vasari, el gran Giorgio Vasari, en el Renacimiento, su extraordinario trabajo de historia del arte, de crítica de arte florentino del Renacimiento italiano, él está fuera. No son Leonardo, ni Rafael, ni Miguel Ángel lo que están explicando su obra. Vasari afuera, explicando que las obras de ellos. Pero a partir de los impresionistas que se ven obligados a decir que ellos no pintan lo que se ve, sino lo que uno cree ver. O sea, la impresión que nos produce lo que vemos, el arte se introduce la explicación como parte de la obra de arte. Y se desarrolla a partir de ese momento lo que se llama la era de los manifiestos. Ustedes recuerdan en la historia del arte los manifiestos de los dadaístas, de los simbolistas, de los surrealistas. Todos ellos le decían a uno qué es lo que buscaban con la forma en que lo pintaban o con la forma que ellos escribían. Debussy y Stravinsky, por ejemplo, en el campo de la música, en el campo de la plástica, en el campo de la danza, en el campo del arte, ya en la danza menos, pero sí al principio de la danza contemporánea, todos también explicaban su arte. Tenían que decir por qué habían roto con X cosa y por qué hacían cosas diferentes. A todo ese movimiento que termina ya bien avanzado el siglo XX, que se llamó la era de los manifiestos, va a seguir un largo periodo que va a ser otra gran explosión en los años 60. Época a la que se ha llamado el fin del arte. ¿Okay? A partir de los años 60, el arte sufre otra vuelta de tuerca, que es siempre, miren, para mí estas vueltas de tuerca han sido siempre una vuelta de mirada. ¿Ah? En los años 60 nos quedamos locos cuando vimos por primera vez las cajas de sopa, las latas de sopa de Andy Warhol y las cajas de brillo box, las cajitas de brillo, de las esponjas brillo, la caja de brillo y las latas de sopa Campbell. Y cuando en un museo, en una pared podía estar la Mona Lisa y en la otra estaba una lata de sopa Campbell de Andy Warhol.
A partir de ese momento se habla de el fin de la ruptura total. Para Walter Benjamin, el grandioso filósofo que nunca formó parte de la escuela de Frankfurt ni del Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt, aunque nosotros decimos los 4 grandes de la escuela de Frankfurt son, no. Él nunca pudo entrar a la escuela de Frankfurt y hay un texto fantástico. A los que les interesen estos temas de sociología de la cultura, de la crítica, de todo lo que es pensamiento crítico en el más elevado nivel, les aconsejo que lean el prólogo de Walter Benjamin a el drama barroco alemán. No se necesita mucha revisión para ver que quizás fue Horkheimer quien impidió a Walter Benjamin la entrada en el Instituto de Estudios Sociales de Francia. Walter Benjamin no puede entrar. Adorno le dice que retire la tesis de habilitación para entrar al instituto, que era el drama barroco alemán. Él le dice que lo retire para que no se lo gaste. Y entonces Walter Benjamin lo retira y lo publica por su cuenta con un prólogo fantástico de este tamaño. Es un prólogo así de este tamaño, y en el que él dice: quiero contar el cuento de la bella niña, pero no el cuento de la bella princesa enamorada que reposa tras su seto de espina y es despertada por el beso apasionado de un príncipe encantado. No. Ese príncipe dormido, en este caso, esa durmiente despierta por el bofetón que le dio el jefe, el mayordomo de palacio, que no le dejó siquiera ocupar un puesto de pinche de cocina en la trastienda de la cocina, pues, del palacio. Es una maravilla y no se necesita mucha explicación para ver que el mayordomo de palacio es esto, y que el drama barroco alemán es una maravilla de arte y literatura y de sociología política de altísimo nivel. Entonces, nos metemos con el señor Walter Benjamin. El texto de Benjamin, salido del rollo al que nos alerta tanto con lo que significó la quiebra del mundo figurativo, del paradigma figurativo que duró 2000 años, se rompe con los impresionistas, dura unos 30, 40, 50 años la era de los manifiestos, y en los 60 el arte llega a lo que hemos llamado la muerte del arte. Con las latas de sopa, las cajitas de brillo, etcétera, etcétera. En 1936, Walter Benjamin, me acabo de referir exactamente, publica un trabajo extraordinario, que no puede obviarse cuando estudiamos sociología del arte, y que se llama El arte en la era de su reproductibilidad técnica. Ese trabajo es muy importante porque nos introduce a nosotros, los de la sociología del arte, dos grandes conceptos, dos grandes ideas, tiene muchas, pero a mí lo que me importa es que él, en el 36, impactado por lo que significa la serialidad de la fotografía y los stencils, ¿no? O sea, la reproducción seriada de lo que era la foto de una obra podía perderse, de hecho se perdía el contacto directo vivencial con la obra y se entraba en el contacto indirecto a través de la representación, que muchas veces era copia de copia de copia de copia de copia de copia. Ante ese problema, él desarrolla lo que se ha llamado la teoría del aula en arte. En la teoría del aula, él nos alerta. Aula vendría a ser
la vinculación entre la obra y el ámbito reproducido de la tradición que se pierde con la reproducción técnica. No es que se pierda. Yo estuve releyéndome esto para atrás y para adelante otra vez, porque a mí me interesa mucho esto de Laura. Imagínense ahora con internet, que uno puede entrar a la sala del museo, bajarse la obra, estudiarla, disfrutarla, entrar al archivo del museo, mandarle la foto a un amigo. Entonces, no es lo que Diamond dice, no es que se pierde el contacto vivencial por el reproducir. Y que eso es tremendo, se pierde el aura y no. El aura no es ese sentimiento único que se tiene cuando uno está ante una obra original que ha visto por primera vez. A todos ustedes tal vez ha pasado alguna vez con alguna experiencia de alguna obra y no me voy a referir a eso. Porque es algo muy vivencial y muy personal. Realmente cuando uno se topa con una obra que le interesa, del campo que sea, y la ve por primera vez, se enfrenta por primera vez, realmente entiende el concepto de aura, de ella, y todo lo que hay. Pero él no dice eso. Él dice, el aura viene a ser la vinculación entre la obra y el ámbito reproducido de una tradición. Esta es la tradición en la cual esa obra se ubica, que se pierde con la reproducción técnica. Entonces, él dice, por ejemplo, la primera vez que se monta una obra de teatro, o de ballet, o de música, etc., allí hay el resultado de una tradición que incluye hasta todo lo que está alrededor, los que están ayudando a vestir, los que están pintando a la gente, los que están explicándole los últimos detalles de cómo debe ser. Eso forma parte de una tradición. En este caso, la tradición del montaje de una obra escénica. Y él dice, luego tú vas a ver la foto de ese ballet o de ese cuadro, o lo vas a oír en un disco, esa pieza. Sí, eso. Y eso a su vez corresponde a una tradición teatral que viene de siglos. ¿Cómo se monta una obra isabelina? ¿Cómo se monta una obra de Vicente Nebrera? Que se lo por ponerle en ballet venezolano. Entonces hay una tradición y esa tradición, con todo lo que significa, no queda reflejada en la foto que tú luego tienes por perfecta vez. Por ahí él se mete en una teoría interesantísima y él dice que la presencia masiva condena a perdernos algunas de las mejores cosas de la presencia irrepetible, porque la vivencial es siempre la irrepetible. Eso es muy interesante, es muy largo, es muy todo, pero a mí me interesa que en ese trabajo hay una segunda idea de Benjamin que a mí personalmente me interesa muchísimo como sociólogo del arte, que es que a cada una de estas, a cada era histórica le va a corresponder o va a tener una forma de ver. Y esa forma de ver es imposible de entender en otra época histórica. Eso a mí me interesa muchísimo, muchísimo. Yo, en este sentido, he estado elaborando, revisando estas cosas y me considero que hay tres grandes vueltas. Porque dice, a cada época histórica, simplificando, corresponde una mirada, una forma de ver. Yo considero que hay tres grandes vueltas de tuerca. La primera,
La primera gran vuelta es la figuración, con la impronta que hizo que el arte fuera figurativo. O sea, la imitación aristotélica, la mimesis aristotélica, el cuento a la manera de Ariel. La primera gran vuelta de tuerca es la figuración. Desde Aristóteles a los impresionistas. 2000 años. La segunda gran vuelta de tuerca es la explicación. La que va de los impresionistas al fin de la era de los manifiestos. Y la tercera gran vuelta de tuerca es para mí la era de la revolución, que va precisamente de la fotografía a Internet. Esa la estamos habitando de lleno nosotros. Entonces, precisamente, en los 60, después de todo lo que hemos visto, lo que hemos estado planteando, será el último de los grandes, uno de los últimos grandes golpes dentro de este último viraje, que es en los 60 con el fin del arte, como lo llama tanto. Esto hace que a mi juicio el sociólogo vuelva a plantearse brutalmente la pregunta central con la que comenzamos esta conversación, que es el arte. ¿Por qué eso es tan acuciante y tan terrible hoy en día para nosotros? Complicado porque los 8 puntos anteriores, cada uno se va montando del otro. Yo digo que cada uno de estos puntos anteriores se va montando en el siguiente. Y a nosotros se nos tremendamente complica, ¿ah? Con que hoy en día más que nunca los sociólogos tenemos que preguntarnos entonces qué es el arte. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la sala de un museo y vemos el cadáver de un perrito colgando de un palo sujetado con una lata y una piedra, lo primero que a mí me viene a la cabeza es esto es arte. ¿Qué es lo que es arte? O cuando un artista, grandiosa artista, reconocida ampliamente, Marina Abramovich, de las artes escénicas visuales, recibió el año pasado el premio Princesa de Asturias, tiene todos los premios de las artes visuales. Sentada en el MoMA, en una silla, en Billboard, desde las 8 de la mañana, y otra silla vacía hasta las 8 de la noche. La silla vacía por si alguien entraba y se quería sentar a mirarlo. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Cómo me enfrento a lo que estuvimos planteando tanto al comienzo de la sesión? ¿Cómo se enfrenta entonces un sociólogo que quiere hacer sociología del arte? A este que sería el punto 10 de lo que iba a leer para hacer aún más complicada, más interesante, fascinante esa crítica relación, que es el arte. Si a la vez el arte solo se manifiesta a través de la obra de arte, como dijimos en el título. Entonces, una alumna me preguntó una vez, profesora, ¿cómo hago hoy en día con el arte contemporáneo? O sea, el de nosotros, el de yo de mi público, que no reúne ninguna sola de las condiciones que se supone que tiene una Madonna florentina, donde no me queda ninguna duda, ay, qué obra de arte. ¿Cómo la leo? ¿Qué le demando yo para considerarla obra de arte? ¿Ah? ¿Qué le demando? Porque sabes que ahorita está la inteligencia artificial, el robot de inteligencia artificial, que es capaz de producir
perfectamente o dibujar arte según ellos. Entonces, mi pregunta era, ay, para mí, eso es arte. En el caso de producir lo textual y decir una que tenemos que volver a esto. Volvemos a esto. Una vez que Aristóteles nos ha enfrentado a los criterios de lo que es la tragedia, todo lo que es la buena obra, la obra de arte, cómo se lee la tragedia, todo aquello, y que nos ha enfrentado con la mímesis y las tremendas, importantes consecuencias que tuvo la mímesis. Aristóteles, ese cuento, por supuesto, que ocupa casi todo este cuaderno, nos ha enfrentado también a algo muy importante, que fue que nos ha enfrentado con el arte, tiene figura de animal, patas y cabeza, todo lo que dice. Él nos enfrenta a un concepto fundamental, como efecto propio del arte en cuanto tal. Esta parte de esta poética la vamos para acá. ¿Cuál es el efecto del arte en cuanto tal? La purificación de los afectos. ¿Y qué es la purificación de los afectos? O sea, la catarsis. El efecto propio del arte en cuanto tal es la catarsis. La catarsis es la purificación de los afectos. ¿Pero qué es la purificación de los afectos? Algo absolutamente específico. La acción en el teatro de exhibición, no realidad, debe llevar a la purificación de los afectos. ¿Qué significa purificación de los afectos? Especial tono o temple, artificial y artístico, remotamente real, lejanamente natural. Recuerden todo lo que dijimos antes, porque el arte tiene que ser verosímil, pero nunca verdadero. ¿Qué significa esto? La obra de arte verdadera, la obra de arte es obra de arte, tiene que producir la catarsis, tiene que permitirme a mí, al enfrentarme con ella, transformar mis afectos individuales en universales. Si yo lloro con una novela de televisión, ay, qué bonito, se metió la protagonista, pero qué lindo, qué triste, lloré, punto. Ahí no hay purificación. Si yo cuando veo, y me pasa, unas flores muy bien pintadas, muy lindamente pintadas, me acuerdo de mi mamá, gran colorista, gran pintora de flores, se me sale en calma. Eso es que me acordé mucho de mi mamá. Pero eso no es la purificación de los afectos. Cuando al final de Romeo y Julieta, los dos ya se mataron por la incomprensión de su familia. Yo entro en presencia del recuerdo que me produce a mí. ¿Cuánta gente se mata por amores imposibles? Eso es purificación. Transformación de los afectos individuales y universales. Y ese criterio de la catarsis sigue estando vigente para la evaluación de la obra de arte cualquiera, sea una pieza de música electrónica o sea una pieza de una pieza de teatro Isabelino, o sea una pieza de Sancheta, teatro postmoderno. Y el sociólogo tiene que estar claro de eso. No hay que tocar para nada, porque ahí no quiero meterse. Me he metido muy bien hasta ahora de los puntos que hacen que sea tan difícil hacer, tan difícil y fascinante hacer sociología del arte por problemas del objeto y problemas de la disciplina. Pero uno de los problemas o de las cosas que hay que considerar es que la mayoría de los sociólogos no tienen formación artística.
o no tiene cultura artística. E incluso el numerito de las descripciones de la realidad dura, el mundo empírico suele ir en contraste o en contra con el del arte. Entonces, esto me obliga a mí, me complica a mí el problema de, entonces, el problema del arte desde el campo del arte. ¿Cómo hacemos para que ese objeto pueda existir desde el propio campo del arte para mí, sociólogo del arte? Dado que he caracterizado problemas de la disciplina y problemas del objeto en mutua relación. Entonces, aquí me replanteo volver a mi foco. Para mí la obra de arte lo es en la medida en que produzca la catarsis, como es la transformación de los afectos individuales y universales, y considero que esa es la prueba de lo que es una obra de arte. Así como en la ciencia es la prueba. O sea, el experimento tiene que probar que esto y esto están asociados. En la religión es la fe. Por eso es que en la religión no hay fechas. ¿No se han fijado? En la religión no hay fechas. En la religión no puede haber fechas. Si hubiera fechas sería historia. La religión dice, en aquel tiempo. Y yo tengo que creer que aquello sucede. Porque ahí la prueba es la fe. Y en el arte es la catarsis. Tiene que producirse la transformación de los afectos individuales en universal. Ahora, para que eso se dé, esto tiene que ver con la pregunta de él, con la pregunta de Lorena, para que eso se dé, eso tiene que reunir una serie de criterios. Recuerden que la técnica para Aristóteles forma parte de lo bello aquí. O sea, forma parte, que no tiene nada que ver con lo bello. No es bonito, puede ser muy feo. El feísmo es una de las grandes corrientes del arte contemporáneo. Lo grotesco es una de las grandes corrientes, no tiene que ser bonito. ¿Okay? Entonces, ¿en qué perspectiva me sitúo como sociólogo del arte para hacer sociología del arte después de todo lo que hemos estado diciendo, planteando para la reflexión? En el de la obra. Yo me sitúo en el de la obra. La obra concreta, la pieza musical del plano de tal, producida el día tal, hora tal, la obra, la fuga de Bach. Dúo concertante de Balanchine. O los nenúfares. O Noche estrellada de Van Gogh. En la obra concreta. La obra concreta que tiene fecha, día y hora. Y por eso a mí me importa tanto en sociología del arte trabajar desde la obra. ¿Por qué? Porque hemos comenzado diciendo que el arte como fenómeno es que a mí me importa. Recuerden que no me importa sociología del público, de los museos, etcétera. Eso es mercadotecnia artística. Igual que en la sociología de la religión, el número de gente que va a misa, o el número de gente que es protestante, o cuántos católicos hay más que hebreos o judíos. Los católicos van a misa todos los domingos o no. Eso es mercadotecnia religiosa. Investigaciones estéticas, pero no es sociología de la religión. Es uno de las áreas del campo. Pero a mí me interesa la sociología del arte. O sea, como fenómeno social, el arte. Como objeto de estudio de la sociología, el arte. No la sociología del mundo, que me parece muy interesante. Entonces, para yo ver el arte, ¿cómo veo yo al arte? Solamente a través de la obra de arte. Yo no tengo ninguna otra. Y ahí sí me empato en una comenta. El arte como hecho social solo se ve a través de la obra de arte.
¿Por qué la obra de arte? O detenerme brevemente. Porque como hecho social total, Marcel Mauss, el hecho social total, recordar, como hecho social total, la obra de arte muestra la relación entre el individuo que la creó y el momento histórico que la creó. Es concreta, es histórica y demuestra por igual ese carácter transhistórico del arte e histórico del momento. No refleja. La obra de arte no refleja nada. La obra de arte es una creación. Y por tanto, tiene componentes individuales, los cuales ese actor, ese actor, eso lo que sea, eso es lo que le dio la gana. ¿Okay? No es un mero muñeco. ¿Okay? Entonces, aquí me interesa muchísimo el planteamiento de Wolfgang Iser, que es un autor que yo he trabajado y que tiene un texto admirable que se llama Los fines de la representación. En el texto Los fines de la representación tiene un texto admirable que se llama La representación como acto performativo. En ese texto, Iser nos plantea de entrada el problema que significa la representación desde la mimesis aristotélica. ¿Okay? Él dice la representación, la palabra representación es un término cargado de toda clase de significación. En primer lugar, sugiere duplicación de algo dado, que está afuera de lo que está. Una representación ¿de qué? De algo. ¿Okay? Entonces, representación y mimesis han sido durante mucho tiempo intercambiables, equivalentes. Pero a él le interesa esa relación que viene de este Aristóteles, como estuvimos viendo, ese concepto de representación como copia o vuelta a poner en su lugar algo dado, algo que está afuera, hace olvidar por completo lo que él llama algo que a mí me parece fascinante y que me interesa muchísimo, que es el carácter performativo de la representación. ¿Qué es lo que entendemos por carácter performativo? La cualidad performativa de la representación significa que a través de la representación se trae algo que hasta ese momento no existía como un objeto dado. Cuando uno ve una coreografía, un cuadro, cuando lee una gran novela, etcétera, 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 hay cosas que no estaban ahí hasta que esa obra se produce. Por ejemplo, con la lectura que hace Pierre Bourdieu de la educación sentimental de Flaubert. Pierre Bourdieu va tan lejos que hasta crea con eso el concepto de campo en sociología. ¿Ok? El famoso concepto de campo como límite de actividad irreductible de Bourdieu está ahí. ¿Okay? Pero no es ese concepto que me interesa. Es que la representación en una obra literaria o en una obra pictórica hace presente lo ausente, hace presente lo que no está ahí, pero que esas formas convocan. Mire, cuando uno va a ballet de Vicente Nebrera, un gran coreógrafo venezolano, uno ve la venezolanidad, toda, espléndidamente bien bailada. Uno ve la venezolanidad. Uno ve el carácter absolutamente, incluso podría decir, qué maravilla los venezolanos, cómo oscilan entre la contención y el desparpajo. Uno lo ve ahí, en nuestros valses de Nebrera, uno lo ve, ¿ok? Cuando algún día se puedan volver a montar. Pero bueno, igual con ciertos cuadros, con las novelas. Cuando uno lee Conversación en la Catedral
de Mario Vargas Llosa, de la tragedia del mundo latinoamericano, en una ciudad latinoamericana a las 6 de la tarde, con la gente tratando de coger el autobús. Y uno siente que son las 6 de la tarde en una ciudad donde el transporte puede pasar o no, donde puede quedarse en el camino o no, donde no tiene horario, donde igualmente hay gente que va en un autobús y hay gente que no puede entrar al metro, porque nada de eso realmente quiere estar ahí. O sea, uno siente. O cuando uno lee lo que es la desesperanza aprendida en psicología social, y luego lee, el coronel no tiene quien le escriba de la semana. Sí, esto es la desesperanza. Yo no sabía realmente lo que era. Esto todo es la desesperanza aprendida. Cuando al final, esa es la obra para mí mejor de la semana. La más pequeña de todas, grandiosa. Es el coronel esperando la revisión todas las tardes, iba al muelle a esperar a ver si le había llegado la carta de la revisión, que no llegó jamás. Vivían, creo que era del alquiler del gallo, el gallo de pelea. Y al final, cuando ya no tienen más nada, más nada, van a vender el gallo. Y la mujer le pregunta al coronel, ¿y si vendemos el gallo, mañana qué comer? Y él le contesta, mierda. Te la relés, la vuelves de la cabeza a los pies. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hace la representación en la literatura? Traer lo ausente a lo presente, lo que no está ahí porque no hemos tratado sobre la pobreza en América Latina, no es del COVID, no es sociología de la pobreza, no es una crónica de la miseria, para eso están los sociólogos expertos en pobreza. No es un libro de historia, es ponernos en contacto con la presencia de la pobreza a través de la. Y eso es traer lo ausente a lo presente, igual en un ballet, igual en un cuadro. Fíjense que no es teoría del reflejo, la de Lucas, ¿okay? De que la obra de arte refleja en forma artística la realidad, o sea, marxismo, no. Traer lo ausente a lo presente. Pero resulta que Iser dice que eso es a través de los actos de ficcionalización. ¿Por qué los actos de ficcionalización? Porque el arte, nos ha dicho Aristóteles, si es arte, tiene que ser artificio. Porque si no es artificio, no es arte. Entonces, el libro de sociología, de historia, de medicina, lo que sea. Entonces, ¿qué hace a la representación emergente de la doble estructura de la ficcionalidad? Hablarnos a nosotros mismos de esa manera, a través de esa cualidad performativa. Eso es lo que él llama la cualidad performativa de la representación. Por eso a él le interesa la representación como acto performativo, que es la que a mí me interesa, que es la que hace que lo ausente se haga presente. Y entonces allí, ¿ok? Él trabaja los actos de ficcionalización. Él comienza por dos grandes principios, que son la selección de rasgos. Eso lo lleva a combinación de las expresiones. Y lo dicho, lo presente, lo que está presente, comienza a perder valor por todo lo que nos dice sobre lo que no está presente. Y eso a su vez da lugar a la cualidad estética del texto. Para mí la grandeza del texto garciamarquiano está cuando yo entro en contacto a través de esa espera diaria de la carta, de la pensión, en muy pocas páginas, muy pocas cosas. El cuento del gallo y el cuento de la señora y el señor, que encima ella es asmática, y el comienzo de la novela y el final de la novela son un canto sobre la pobreza latinoamericana, la desesperanza latinoamericana, la desesperanza. Entonces,
el acto de seleccionar y el acto de combinar los elementos, ¿no?, en forma simultánea transforman los campos extratextuales. ¿Cuáles son los campos extratextuales? En este caso, todos los índices de pobreza, todos los pobres, toda la gente que se acuesta sin comer, toda la gente que espera todos los días la pensión y se muere sin que le llegue. ¿Ok? Esos son los campos extratextuales, la realidad pura. ¿Ok? Pero que va a ser traída al texto mediante los actos de ficcionalización, porque es arte. ¿Ok? Sea un cuadro, sea literatura. Es arte. ¿Okay? Y entonces él dice, nos va a traer la presencia de algo como real, pero que no lo es lo que nos pedía Aristóteles con la mimes. Tiene que parecer real, pero no ser, porque es un texto de arte. Eso, a su vez, la ficcionalidad que se adquiere a través de los actos de ficcionalización, es lo que me intenta, lo que me lleva a una clase de artista. Él dice, la representación entonces puede ser clasificada como un hecho desde la ficción. Intenta eliminar la diferencia entre los mundos textuales y el extratextual. Surge algo intangible. Ese algo intangible es la semblanza estética. Esa es la que me hace aplaudir cuando termino de leer El Coronel o un valse de Nebreda o un cuadro fantástico, La Noche de Van Gogh, La Noche Estrellada. Ese es un elemento, la semblanza estética es un elemento fundamental de la representación porque da presencia de una sigla, de un tangible. Pero a su vez, quiero llegar a la cita de todos los actos de personalización, esa semblanza estética es distinta de la semblanza hermosa de Scherer, de la apariencia sensorial de la idea de Hegel, por su cualidad o elemento performativo. Me está dando permanentemente lugar, no es lo bello, ¿ok? No es lo armónico, es a lo que me está dando lugar. Me está dando lugar a lo que no está ahí presente. Y eso es lo que me gusta, ¿ok? Entonces, no me voy a detener en la semblanza estética y en su comparación entre la estética de Hegel y esa, porque lo que me interesa es que tanto en la literatura como el arte en general, podemos arribar a lo que no podemos acercarnos en la vida social pública. A él le interesa eso. Y eso es lo que él demanda al sociólogo del arte y de la literatura. Entonces, los actos de ficcionalización, como decía, solo se alcanzan a través de los actos de ficcionalización. Pero los actos de ficcionalización, una vez que hemos establecido en los dos centrales, los dos principales, que son selección y combinación, quiero leer un poquito más. Estos modos de ficcionalización que le van a conferir ese carácter performativo a la representación según Issa, son solapamiento, condensación, desfiguración, desplazamiento, espejeo y dramatización. Son actos de ficcionalización. Yo tengo que aplicarlos completivos para ver cuánto hay de esa cualidad performativa o no en lo que estoy evaluando. Sin duda, a todas estas novelas que les he comentado, se los he aplicado. Dos. Otro. Argentina o Croacia.
Bien, entonces, esos modos de interrelación entre estos distintos rasgos son los que llevan mediante los actos de ficcionalización a separar y a vincular el campo extratextual con el textual. El que está fuera de la obra con el que está dentro. Y por eso insisto, como sociólogo del arte, que solo a través de la obra me puedo meter con la sociología del arte que a mí me interesa, que es la del arte como fenómeno. No la de los museos, no la del público, la de los que les gusta más este o el otro cantante, que es, sin duda. Pero que resulta tan difícil de ayudar. En ese intento he estado más de una vez trabajando en el concepto de representación como acto performativo de Husserl para estudiar sociología del arte. Como una forma de conciliar estas 10 distintas fuentes de dificultad para hacer sociología del arte. Y que no quiero que desaparezcan como dificultad, porque son muy fecundas epistemológicamente. Probablemente solo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sociología de conocimiento y sociología del arte? La sociología del arte forma parte de la sociología del conocimiento, dijera Gutmann. Y forman parte de las formas de civilización. Se supone, perdón, ya entonces ahí te completo. ¿Por qué me interesan tanto los actos de ficcionalización de Husserl como los elementos que me permiten hablar de la cualidad performativa, el carácter performativo de la representación? Porque es un problema tremendo de la construcción del conocimiento. ¿A qué conocimiento contribuye el arte? ¿Okay? Como fenómeno social. Contribuye. Sin duda. Y entre otras cosas, contribuye tanto que, dijera Husserl, permite traer lo ausente a lo presente. ¿Okay? En ese sentido, casi que contribuye más. ¿Okay? Entonces, como ustedes verán, no quiero cerrarlo como respuesta, quiero dejarlo abierto. ¿Sí? Antes comentaba que para que algo se considere arte debe lograr la purificación. Mi pregunta es, ¿cuál es la frontera entre lo que produce la purificación y lo que estoy esperando? Porque una serie y me dio ganas de llorar porque me acordé de mi mamá. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿la purificación es algo que le tiene que suceder a cualquiera que vea la obra? Sí, sí, sí. Eso es fundamental en Aristóteles. Es purificación de los afectos individuales universales. ¿Por qué? Porque si no es tu llanto, es que tú te acordaste de alguien que se te murió o por el perrito que era y después, vuelve a hacer la primera parte de tu pregunta. ¿Cuál es la frontera entre lo que produce la purificación y lo que decía antes de que vuelve a nacer y me dio ganas de No, la frontera es categórica. La frontera es que el conjunto de esos elementos, en el caso de Aristóteles, él hablaba de tiene que corresponder a la figura de animal. O sea, tiene que tener la integración de la técnica de manera absolutamente, como le está enseñando él ahí, no puedes separar la técnica de la intención de la técnica, ni de la formulación de esa técnica. O sea, tiene que haber un dominio técnico. Tiene que haber un dominio, una claridad meridiana. Es decir, todo el mundo baila valses, pero todo el mundo no tiene los valses en hebreo. O sea, hay el dominio de un código, hay el dominio de un lenguaje, y hay el dominio de una relación entre la técnica y la intención. Todos estaríamos diciendo que estamos en presencia. Y acuérdate una cosa, me interesa muchísimo. Eso lo dije yo en relación con la obra de arte. O sea, ¿cómo reconozco una obra de arte?
cuando la conjunción de sus elementos se da de una manera que es capaz de producir la catarsis. Y la catarsis es la capacidad de transformar tus afectos individuales en universales. Y eso lo vas a reconocer en la medida que todo el que lea al final del coronel tiene que ver lo mismo que tú. Te puede gustar o no. ¿Ok? Pero fíjate que por allá yo vi una cantidad de cabezas haciendo así. O sea, ¿qué es el final del coronel? No quiere que le escriba. ¿Qué es el coronel? No quiere que le escriba. Un canto a la desesperanza aprendida de los latinoamericanos. Lo veré más. Yo tengo un doctorado en letras. Yo me calé no sé cuántos cursos sobre el análisis metodológico de obras literarias. Voy a ver yo igual todos los detalles que alguna otra persona que le guste el coronel, no. Incluso porque a mí me pasearon por detalles fastidiosos. Ok, también con una maestra gloriosa, que fue luego mi tutora en la maestría y que murió prematuramente. Y que ahí, si no digo nada, porque entonces empiezo. Y no. Pero ella era especialista en matemáticas y en macro latinoamericana. Entonces, no tiene que estar clara la relación entre el objeto y los elementos que constituyen el material. Necesariamente. Y en la obra tienen que darse, como dice Isa, todos los 7 rangos, los 7 actos de ficcionalización. Por eso relacioné Iser con Aristóteles otra vez, porque Aristóteles, para cerrar, Aristóteles dice que tiene que haber una representación perfecta a la manera de animal. Cabeza, tronco y extremidades tienen que distinguirse claramente. Y esa cabeza, ese tronco y esas extremidades tienen carne. Y él dice que esa carne es la trama. Y esa trama tiene que verse haya o no trama. Porque en una obra abstracta no hay trama. En la tragedia griega y en el teatro isabelino sí hay trama. Pero tiene que verse. En un ballet abstracto tú ves igualito de qué trata eso. Y nadie te lo tiene que explicar. Si te lo tienen que explicar es porque es una coreografía muy mala. Lo tienes que ver. Igualito la música. También te iba a hacer esa pregunta, o sea, cuando alguien o cuando un grupo de personas escucha una determinada canción que al final produce ese sentimiento, esa catástrofe, y la gente empieza a llorar, a pesar de que la canción para muchos no, pero para otros sí los hace llorar y los hace tener un sentimiento encontrado. El sentimiento puede estar siempre, puede llorar a ojos sueltos. Ese no es el problema para el historia. No es que te produzca dolor, es que cada vez que esa obra, sea la que sea, se represente, tú entres en contacto, por ejemplo, en Madrid, en el Museo del Prado, está en un salón sola la Anunciación a María de Frederick. Y tú entras y ese no es un arte que me interese, en el cual yo esté formada en fines de la Edad Media, principio del Renacimiento. O sea, no es evangélico, no es mi pintor favorito, nada de eso. Y tú entras y lo ves. Hay gente que me ha dicho que le pasó mucho con Noche Estrellada o Margot. O sea, puede ser con una obra. Y tú llegas aquí, te tomas por sorpresa por ese cuadro. Yo me tomé por sorpresa. Yo no iba a ver ese cuadro.
Yo estaba haciendo algo que hoy en día es absolutamente imposible hacer. Es deambular sola, yo. Estaba actuando, de acuerdo con un señor viejito y yo. Deambular sola por aquel museo, por esa. Yo entro, de momento hago así, volteo, entro por la puerta contraria, hago así, levanto la cabeza y hago ¡wow! Así. Yo le hice así al señor, que era un hombre mayor. Y él me hizo así. O sea, ¿qué le pregunté yo? Yo le pregunté, ¿esa es la anunciación a María de Fray Angélico? Y yo era una estupefacta y me quedé viendo el famoso color azul del manto y la sumisión de la Virgen. La cara de Ángel cuando lo está haciendo la luz. Yo lo único que dije fue, ¡oh, Dios mío! Por razón dicen que pintaba la gloria de Dios. Es una paliza de uno de los dos. Entonces, tú entras en contacto ahí con la semblanza técnica, como pero también con la singular técnica del tipo que además inventó ese azul. Un azul que no tiene azul palmo. Y además con la sumisión de la Virgen. El anuncio que le está haciendo el ángel es tremendo. Y la Virgen está, y tú la ves entre majestuosa y inclinada. Entonces tú ves ahí todo lo que te dice Aristóteles y ves todo lo que te dice Isa. En ese momento yo no había estudiado a Isa, como hace años. Pero ves primero la relación entre los elementos de la ficcionalización. En primer lugar, la selección y en segundo lugar, la combinación. Son dos elementos cruciales. Selección en el mismo sentido que dice Max Weber. Cuando el investigador selecciona los rasgos unilateralmente, ¿qué rasgos? Los que él considera que debe seleccionar. Un acto arbitrario del investigador. Selecciona unos rasgos, los enfatiza frente a otros. Luego los combina como quiere. Y eso a su vez tiene necesariamente que interrelacionarse con solapamiento, condensación, desfiguración, desplazamiento, espejeo y dramatización. O sea, cualquier obra no te va a producir llanto. Te puede producir el llanto de, oye, qué tristeza, me acordé de mujer. Pero no vas a estar en presencia de cuando tú, aunque hayas visto 20 veces Otelo, dice, pero ¿cómo este hombre se le metió esto en la cabeza? Pero pensar que hay personas así, pero pensar que hay personas que son capaces de matar a otras. O sea, tú comienzas a convocar todo lo que aquello te hace convocar. Y que lo puedes ver en la música, en el ballet. Cuando no importa si sabes música o no. No importa. Puedes ver claramente el mundo ruso. Ese mundo ruso de una cultura completamente distinta a todo el resto de Europa. Pues los rusos son ellos, son una cultura muy particular. Tú ves que los rusos, tú ves todo lo particular que es el ser ruso cuando tú oyes la consagración de la primavera de Stravinsky. Es algo tan absolutamente contemporáneo para nosotros. Puedo ver, pero el mundo del reggaetón. El mundo del reggaetón es hoy y ahora. Y música urbana ha habido toda la vida. Pero el mundo del reggaetón es yo sería capaz de aplicárselo a la música. Yo solamente he trabajado los actos de ficcionalización con la literatura y la plástica. Gráfico de la pieza de lo que Duro, Antonio, que es importante. a ver, lo que
Cage, el famoso compositor de John a la Joyera. Es una pieza que se llama 433, que no la compuso para orquesta sinfónica ni para pieza electrónica, incluso hay un ballet de eso. Es muy curioso. 4:33 minutos. Sí. Sí. Me Orquesta parece, sinfónica, ahora sí por teléfono. me, pa- Presidentes. me parece excelente el ejemplo. El ejemplo ahí está. O sea, tú puedes agarrar y meterte luego. Y eso era posible en el siglo XIX en negro. Sí. ¿Ok? O sea, si hay un autor, me parece un buen ejemplo de Antonio. Si hay un autor de ese momento, es que toda la danza de Merce Cunningham se hizo con la música de Cage. Cuando usaba música. Porque resulta que Merce Cunningham introduce la danza sin música. Nunca. Tú podías mandarte una pieza de danza completita de Cunningham. Sí, un minuto de música. Además, la música es una cosa, es un arte analizable, un arte pluriactoral. Tenemos al compositor, al director, lo que estaba partituras y sabe inclusive figuras en la pieza sea creando para que una pieza de triángulo pintado en pentagrama, la tradicional triángulo pintado en pentagrama. Entonces viene la música sobre la autoridad del compositor. Pero nunca la autoridad interna. Entonces, un sistema triactoral que está cambiando con el tiempo. Ópera uno no sabe por ahí cómo se trataba en el siglo XVII. No, es una cosa fundamental. O En sea, fusión, Carlos tiene el Carlos del siglo XVII y de Carlos sabemos algo porque ya y es además la lectura que nosotros hacemos de ese autor en ese momento. aquí ya entra en la ópera oriental el público. Porque evidentemente la ópera del siglo XVII es un tipo de público diferente. Ahí es que uno ve la ilustración. Una obra de arte que va todavía casi inconcebible a tomar la otra que Nabucco resulta que fue prohibida porque los austríacos lo interpretaban eso como una obra de Apolo Víctor. Bueno, Verdi se hace por mucho tiempo, no italiano. Igual que después Turandot fue el himno para los italianos. Sí. Entonces, no puedes, a mí me interesa muchísimo eso, porque ¿qué hay en el reggaetón que ha hecho que pegue de tal manera? Corresponde al ritmo de nuestras vivencias. O sea, la canción de la discusión, la letra, la Muchas veces, disculpa que me interrumpa, pero muchas veces, o sea, es lo que pienso con respecto a eso, que es el ritmo más que la letra, porque a veces, de repente cuando empezamos a escuchar la letra, te empiezas a alejar de esa canción, por así decirlo, porque te dices, concha, no me había fijado que esta letra decía
todo lo que le hace la mujer o todo lo que quiere hacer, y cosas. Entonces, de repente es el ritmo, lo que tú estás escuchando, porque el momento pegajoso empieza con el punky, 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 y cuando te vas dando cuenta, cuando lo vas profundizando, te das cuenta que no es lo que tú esperabas o lo que No eres tú una querías. parece. Se llama así. Por eso tú traes una cosa que pasa por el análisis, si se lo pasa. Porque trae al momento de su creación. La circunstancia de su creación. Bien, entonces podemos formalizar nuestro cierre preguntando, ¿entienden por qué el título tiene que ser entre interrogantes? Entienden que tiene que analizar la obra y no analizar el público solamente. Exactamente. Para mí es fundamental. Bien, muchísimas gracias. Audiencia calificada. He tenido aquí el honor, además de que me acompañen dos amigos colegas. Aparte de ustedes, otros dos jóvenes colegas. Lo que pasa es que como ellas estuvieron tan recienticas todavía en las aulas, pues, ok, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por la